Se rumoran muchas cosas sobre que el Papa Negro no necesariamente tiene que ser un papa de piel negra, sino de alma negra, ¿no? Exactamente. Entonces, son las cosas que hay, por ejemplo, en las profecías, ¿no? En todas estas cosas que han pasado a través de los años, que se dice, ok, el Papa Negro no necesariamente tiene que ser negro, sino que es una persona que viene Por con lo alma menos, negra. si tú te paras a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, acá en Lima, o sea, tú te quedas viendo el cielo y ves cómo se mueven los ovnis, pues. Y es una cuestión que uno dice, no, porque una estrella no se mueve así. Y uno dirá, no, pero es como un avión, porque está el aeropuerto, ¿qué tal? Pero no. O sea, el Esta avión... nueva camada de juventud va a ser una juventud en la que la religión no va a ser algo fuerte en ellos. O sea, no le van a dar la importancia como, por ejemplo, hasta nuestra generación. Nosotros quizá tenemos un poco más de respeto por la religión, sea cual sea. No es solamente la católica, sea cual sea. Lo que venimos hablando, cada vez hay menos personas creyentes a nivel religioso, de iluminación, de espiritualidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser más fuertes, tenemos que ser mucho más fuertes, más potentes y más concisos con este tipo de temas, porque no podemos dejarnos tampoco manipular. Sí. Código narrativo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro segmento Código Narrativo. Aquí hablaremos sobre temas de terror, conspiración y muchos más. Yo soy Jesús Reyes y me acompaña Jean-Paul Guevara, y en el día de hoy vamos a tener varios temas interesantes de misterio, terror y mucho más. Exactamente. Bueno, Jesús, hoy vamos a hablar primeramente, felicitar al Papa. Así es. Al Papa León, de nacionalidad estadounidense, americana. Bueno, noramericana, por así decirlo, ¿no? Sí. Bueno, lo que podemos hablar del Papa León. León. Sí. Coño, que uno viene con el chip del Papa Francisco y Sí, ahora, claro. ahora es el Papa León. Bueno, mira, es curioso, tenemos nuevo Papa, habíamos hablado sobre el Papa Negro. Sí, anteriormente en el podcast anterior habíamos comentado de las conspiraciones que habían sobre el Papa Negro, sobre las profecías de Nostradamus, de San Malaquías, y es un tema bien interesante, ¿no? Ujú. Es un tema muy profundo, interesante, pero sobre todo también una de las cosas que son bien importantes es en que, bueno, quizá el Papa Negro no es tan negro, quizás diríamos, ¿no? Claro, todos creo que, o sea, la gente esperaba que era un Papa Negro físicamente hablando, ¿no? De color de piel, pero no necesariamente tiene que ser así. Ujú. Por ejemplo, se rumoran muchas cosas sobre que el Papa Negro no necesariamente tiene que ser un papa de piel negra, sino de alma negra, ¿no? Exactamente. Entonces, son las cosas que hay, por ejemplo, en las profecías, ¿no? En todas estas cosas que han pasado a través de los años, que se dice, ok, el Papa Negro no necesariamente tiene que ser negro, sino que es una persona que viene con alma negra. Exacto. Ahora, es bien curioso el hecho de que el Papa León XIV tiene mucha similitud incluso físicamente con el Papa León XIII. Ujú. Entonces ahí está comenzando otras teorías conspirativas alrededor del nuevo Papa, porque se dice, ok, este Papa al parecer, incluso físicamente, hay algunas fotos virales por allí que están saliendo que dicen que el Papa XIII se parece al Papa actual que escogieron actualmente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué intenciones va a tener este Papa nuevo? Porque norteamericano, Ujú. bueno, nació en Chicago por lo poco que he leído, ¿no? Pero ahí es donde comienzan los temas de conspiración. Claro. Porque justo antes de la escogencia del Papa, salen memes de Donald Trump indicando de que él quería Ujú. que el nuevo Papa sea norteamericano, ya que nunca en la historia había existido un Papa norteamericano. Entonces, salen estos memes, salen estas cosas, y salen obviamente las teorías conspirativas sobre realmente el gobierno, por ejemplo, estadounidense, ha influenciado mucho en la escogencia del nuevo Papa al ser norteamericano, porque si nos vamos a lo que es el sistema y este nuevo sistema de gobierno, el nuevo orden mundial, quizás pueda ser parte del plan del nuevo orden mundial, y comenzado por ejemplo, por Donald Trump y todas las situaciones que están pasando hoy en día en Estados Unidos y las guerras que hay
por ejemplo en la India, en Pakistán, Ujú. todo envuelve a que quizás este papa forma parte de esta nueva profecía sobre el fin del mundo, porque todo se va alineando, ¿no? Obviamente son profecías, son teorías. No estamos diciendo que esto está pasando Ah, o no, que es claro. lo correcto. Pero en estas teorías estamos viendo sobre, ok, justamente hay una guerra en la India, Pakistán, justamente hay una guerra en Rusia, justamente los problemas económicos entre China y Estados Unidos, y ahora también se incluye en la elección del papa norteamericano. Que según el Papa no tiene muy buena relación con Donald Trump, no sé. Pero alineamos todas estas cosas y como que tienen similitudes a las teorías que hemos hablado anteriormente, ¿no? Claro. Mira, una de las cosas que son bien interesantes, me hablaste que el Papa tiene similitudes físicas Ujú. con el Papa León 13. ¿verdad? El tema está es que hubo un Papa León eh, que fue uno de los fundadores de lo que viene siendo la ramificación de demonología en el Vaticano. Casualmente, por allá, por el 80, hubo también lo que viene siendo la desaparición de una joven Sí. que es ciudadana del Vaticano. Era ciudadana del Sí, Vaticano porque no existe. era creo que hija de uno de los trabajadores en el Vaticano. Exacto. Parte del Vaticano, obviamente. Exacto. Familiar. Lo curioso está en que para nadie es un secreto que la demonología es algo que trabaja única y exclusivamente con lo que vienen siendo los misterios de la hechicería oscura, Ujú. sobre la brujería también, que la gente diría, no, es igual, pero no es igual. No, claro. Entonces, en este caso, por lo menos, lo que es interesante es el tema de que casualmente que aparece este papa, se parece al Papa León XIII y aparte casi todos los papas León que han estado, han trabajado de la mano con esta parte que es bien oscura del Vaticano, pues no. Estamos hablando de que han trabajado con lo que viene siendo sacrificio, han trabajado con lo que viene siendo magia negra, porque obviamente van viendo cómo es el comportamiento de los demonios, cómo se comportan, cómo van ellos, por así decirlo, por la no vida. Sí. Pero la cuestión está es en que es bien interesante, porque casualmente este papa tiene cara de bueno, pero sí tiene también como que esa picardía en la mirada, ¿no? Entonces uno dice, es bueno, es malo, o sea, no se sabe. Claro, Pero eso se verá con el tiempo, a ver qué pasa, ¿no? eso se verá con el tiempo. Pero lo que sí es que está muy claro la postura política que él tiene. Su postura política es bien o sea, por lo menos si hablamos del tema del gobierno estadounidense, su postura política es más hacia la de Biden. De hecho, él es anti-Trump. Ujú. ¿Por qué él es anti-Trump? Porque él está muy de acuerdo con esto de la comunidad LGTB, está muy de acuerdo con lo que viene siendo la igualdad de género, todo lo que viene siendo el derecho de la mujer, lo cual no es malo, se podría decir que es algo relativamente positivo, porque como todo extremismo de una posición siempre es malo, Claro. pero en este caso por lo menos qué intenciones tiene, porque es raro, porque casualmente que Trump está haciendo de las suyas en Estados Unidos, como que lo están posicionando para que como que este papa resuelva o incentiva a la gente, incentiva a las personas, como para que en una postura muy distinta a la que tiene Trump. Porque por lo menos Trump no está de acuerdo con la comunidad LGTB. Él mismo lo dijo en cadena nacional. Bueno, Donald Trump no estaba de acuerdo con nada. Ajá, Solamente que eran americanos nativos y ya. exactamente. O sea, y si nos vamos por Y temas hombre y raciales mujer. y eso, peor todavía. Sí, no, y hombre y mujer y ya, y no existe más nada. Sí, no necesito más nada. Eso es lo que hay y eso es lo que es. Pero hay una cuestión bien clara, que es en que va a haber una guerra de ideales. Va a haber una guerra de ideales porque va a ser el Papa diciendo, yo soy estadounidense, pero no estoy de acuerdo con Trump. Va a haber la postura de las personas que son neoliberalistas, los liberalistas,
de acuerdo, algunos van a estar de acuerdo con Trump, otros van a estar de acuerdo con el Papa, o sea, eso va a ser... Sí, se va a armar un debate en temas de ideología fuerte, Ujú. porque obviamente el Vaticano tiene mucha fuerza a nivel religioso y eso también hace que las personas también como que se inclinen también a temas de política. Influye mucho. Y siempre cada vez que se acerca un papa que va acorde con lo que viene siendo investigaciones de demonología, siempre estamos cerca a fechas de los 6. Ujú. Porque por lo menos ahorita estamos en 2025, pero ya el próximo año es 2026. Ahí la gente va a empezar a hablar. No, de repente puede ser que el 6 el 6 de julio No, sí, ya. del 26. Mira, como se dice, no, o sea, hablan del fin del mundo, no sé qué. O sea, del fin del mundo se ha hablado desde toda la historia de la humanidad. Ujú. O sea, para mí el fin del mundo se acaba cuando uno se muere. Se acabó el mundo, fue para ti. Y ya, no estás en el mundo, se acabó tu mundo, nada más. Pero el Ah. mundo continúa, la evolución continúa. No sé si de aquí a 200 años ya estaremos navegando por naves espaciales y toda la tecnología y la inteligencia artificial lo que mandará en el mundo, pero es la evolución, ¿no? Claro. Pero ahora, un punto importante es que sí, se habla sobre temas religiosos, temas políticos, pero un tema importante es el tema espiritual. Ujú. Y es lo que ocasiona, por ejemplo, las dudas sobre las personas es qué tan bueno va a ser como digamos el mandato de este nuevo papa con el tema espiritual, sobre todo porque hay personas conservadoras que no están de acuerdo con estas nuevas ideologías que tienen estos papas actuales. Es que- Porque, por ejemplo, el Papa Francisco fue un papa bien extrovertido y sin embargo fue querido, ¿no? Ujú. Algunas personas conservadoras quizá no están de acuerdo con alguna que otra cosa, pero si según la profecía del Papa Negro, no sabemos si este es el Papa Negro o no, obviamente, eso el tiempo lo dirá, pero según las profecías el Papa Negro prácticamente va a incitar a que las cosas correctas ante Dios se normalicen. Perdón, las cosas incorrectas ante Dios se normalicen. ¿Te acuerdas que yo había mencionado algo muy curioso? Que es el que con la llegada del Papa Negro iba a haber o una posición muy radical de algo o iba a haber una posición muy liberal sobre un asunto, ¿no? Capaz de repente la profecía como todo, o sea, como de repente quizás, pues, o sea, veámoslo como que la profecía sea una visión de algo que haya visto esa persona, ¿no? Quizá habrá visto imágenes del Papa y toda la cuestión de que iba a ser Papa. Tú sabes que ahorita por lo menos se hizo mucho meme del Papa Negro y con el corona y toda la cuestión. Claro. Y se pudo haber, la persona pudo haber visto algo similar, pero que de repente quizás solamente sea un presagio. Capaz no era un papa negro, sino simplemente era un pontificio negro y que obviamente iba a ser seleccionado para ser papa, pero no los terminaron seleccionando. Bueno, fíjate, algo curioso cuando eligieron al papa que sale como al balcón, ¿no? Ujú. Para mostrarse al mundo y todo. Curioso fue que la primera persona que sale es un negrito. Que sale Claro. con la cruz grande, todo. Y cuando se ve el negrito, todo el mundo se quedó, uy, ¿será que es negro? Porque no sé si lo habrán hecho intencionalmente en el Vaticano o por el tema, tú sabes, el tema del misterio y la cosa. Yo creo que fue un plot twist. Porque si te pones a ver, o sea, así fue. Yo no sé si anteriormente ha salido uno negrito, pero en este caso salió. Y fue bien interesante porque todo el mundo se quedó como a la expectativa. Ok, un negrito, ¿será que esta es la señal? Y después sale el Papa, ¿no? Normal. Que dicho sea de paso, una curiosidad interesante es que el Papa también tiene nacionalidad peruana. Exacto. Pasó alrededor de 40 años, algo así, aquí en Perú, en Chiclayo. Ujú. Y bueno, Chiclayano. interesante también ese aspecto porque tiene mucha cultura latinoamericana. Ujú. O sea, son 40 años viviendo en esta cultura, prácticamente es más el tiempo que él conoce de la cultura latina que norteamericana. Ujú. Es más los años que ha pasado acá. Eso también es un tema bien interesante, el hecho de las decisiones que él vaya a tomar, porque Latinoamérica como tal es muy conservadora en el aspecto religioso, sobre todo en la Iglesia Católica, Ujú. ¿no? Quizás en Europa un poco más liberal, quizás Estados Unidos, pero al menos en Latinoamérica la gente es un poco más conservadora con el tema de la religión. Y sobre todo aquí en Perú. Aquí Sí, en Perú, mucho más.
el peruano es muy leal a lo que viene siendo Sí. su religión. Si el peruano es católico, testigo de Jehová, evangélico, es muy, muy arraigado a la creencia que ellos tienen de que, bueno, esta es mi creencia, esta es mi creencia. Son muy pocos los que te dicen, bueno, sí, bueno, no, voy a pensar distinto, ¿no? O sea, su pensamiento es muy fiel a sus convicciones y eso Sí. es algo bueno, pero en este tema, por lo menos con el tema del Papa, ya es algo como que va a haber mucha tela que cortar y mucha tela que hablar. Porque no solamente vamos a hacer nosotros, van a hacer muchas personas. De hecho, ya lo están haciendo. Sí, que ya es están un tema hablando, viral. ya todo el mundo está hablando de esto. Pero hay una cuestión. Retomando un poquito más hacia el tema de la demonología, ¿verdad? Cada vez más, para nadie es un secreto que miles, no solamente de mujeres, sino de niños desaparecen. Uno, por tema del mercado negro, el tema de los riñones y todo ese tema. Pero también estamos hablando de lo que viene siendo el Vaticano. El Vaticano se ha lavado las manos durante mucho tiempo. Es como que, chale, se ha perdido. Bueno, oremos por ello. ¿Verdad? Bueno, caso de eso que pasó hace muchos años de una joven que se desapareció, Ujú, que es un tema que también que se está hablando mucho ahora. Salió a relucir nuevamente el tema. ujú. Creo que es Emanuela, algo así que se llama. Ajá. Por los 80 Sí, fue que más o menos. desapareció. Que Claro. fue un tema bastante viral en ese tiempo, Ujú, que causó mucho ruido en el Vaticano y prácticamente se lavaron las manos. ujú. O sea, hasta el día de hoy no se sabe qué ha pasado con la chica, ¿no? Obviamente, bueno, todos intuyen que quizá ya haya muerto y todo, pero la cosa es que fue un tema de desaparición de una joven que sus padres nunca supieron dónde estaba, ni qué pasó con la chica, si de verdad la secuestraron o no, si fue desaparecida, si ella se suicidó, cualquier cosa parecido, no hay una respuesta. O sea, al final está desaparecida hasta el día de hoy y Ujú. todavía no se sabe una respuesta, cosa que sabían en el Vaticano exactamente lo que estaba pasando. De ahí se involucran, por ejemplo, en el caso de esa chica, temas de mafia, temas de negocios internos del Vaticano, digamos ya sea con el famoso sistema, con la mafia, que se ha involucrado y como que tienen que quedarse callados por el hecho de que si hablas vas a involucrar muchas más personas, ¿no? Según lo que se ha visto y lo que ha pasado con el tema, sobre todo lo que pasó con esa chica, Ujú. ¿no? Que se vio involucrado de que pudo haber sido la mafia quien había secuestrado a la chica y por esa misma razón a la mafia italiana al haber estado como vinculada con el Vaticano, entonces como que el Vaticano cayó el caso y como que no le dio mucha exposición. Cosas que son solamente teorías, ¿no? Ujú. Pero si eso está pasando, si pasó en ese tiempo y todavía sigue pasando y todavía no siguen revelándose, como Ujú. que, ok, vamos a poner nuestra atención a este tema porque es un tema interesante e importante el hecho de la desaparición de tantos niños Ujú. que, o sea, ustedes como Vaticano probablemente sean uno de los entes más importantes a nivel mundial porque estamos hablando de un tema religioso, estamos Ujú. hablando de Dios, estamos hablando de que tú eres, se supone que ellos cumplen el deber ser de lo que Dios impone en el mundo, digámoslo así, Ujú. de lo que es la religión, de los pasos a seguir. Entonces, tú como un ente representante de Dios en la tierra, no le das una importancia a un tema tan importante como este, valga la redundancia, Ujú. es algo que sí da mucho que pensar. Ujú. Porque, o sea, yo como Vaticano, o como Papa, o todo el gremio como tal, no le estamos dando la importancia a un tema tan importante que es la desaparición de niños, secuestros de niños y todas estas cosas, que se presta para muchas cosas ese tema. Ujú. Porque obviamente hablar de esto en YouTube es un poco turbio por el Sí. tema, que es un tema bien profundo, Ujú. pero todo el mundo sabe lo que el final que pueden tener todos esos niños que son secuestrados. Exactamente. Entonces, es un tema que cual el Vaticano no se reporta como tal, no se expresa, no hay ningún comunicado o algo sobre el tema. Fíjate, vinculado un poco a eso, lo que está pasando ahora con el rapero Puff Diddy,
de Shen Kong, se llama Ajá, él, claro. que también está involucrado con el tema de los niños, con el tema de Los abuso abusos. y todas esas cosas. Entonces, De hecho, abusó de Justin Bieber, algo así fue más o menos, bueno, dícese. claro, o sea, Pero fíjate, de ahí una sale a cuestión- relucir muchas cosas. Pero un tema interesante, hablando un poco del misticismo que hay detrás de todo eso, es que al salir a la luz todas estas cosas de este rapero, por ejemplo, pero esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, sale a la luz el tema de Diddy, pero el Diddy es como que, o sea, vamos a mostrar a este como el culpable, pero detrás de él es donde está la verdadera crema. Ujú, Los verdaderos genios que hay detrás de todo eso. claro. Él porque es la figura pública. Como quien dice, él es la figura pública y él como quien dice, yo presto mi casa para que ustedes vengan a hacer lo que quieran. Ujú, Digámoslo así. claro. Y como tú eres la figura pública, entonces tú pagas los platos rotos porque eres el que todo el mundo conoce. Pero detrás de eso hay un gremio gigante que hay empresarios, hay políticos, hay incluso religiosos que les influyen también en ese tema, deportistas, o sea, artistas, hay de todo. No, y de hecho, una de las cosas que dicen es que Beyoncé Sí. es una de las que más influye en este gremio, porque por lo menos fíjate que cada vez que alguien no le agradece a Beyoncé, por lo menos en un Grammy o algo, Claro, en un premio. terminan desplomándose. Sí. Bueno, fíjate lo que pasó en ese poco en un concierto de Lady Gaga. Los Ujú. mensajes subliminales que había en los conciertos es una cosa increíble. ¿Sabes? Yo estoy en un concierto de eso y yo salgo ahí con miedo. Porque estamos hablando de un ritual. Ujú. O sea, es totalmente, literalmente un ritual. Ujú. Porque, o sea, te acuestan en una cama, como una especie de una cama, comienza gente vestida de negro y rojo alrededor de ti, comienzan a hacer expresiones y movimientos bien extraños, ¿sabes? Es algo que es bien tenebroso. Claro. Lo que pasa es que, mira, a eso es lo que iba también con el tema del Vaticano. ¿Ya? Los sacrificios son siempre necesarios para poder explorar la magia negra. Ujú. La gente piensa, no, matas una gallina, matas un puerco. No necesariamente. O sea, hay veces, hay entidades, ¿verdad?, que para poder ser invocadas necesitan de algún tipo de sacrificio humano. Y a veces te piden no uno, o te piden dos, o te piden un corazón de una persona y te piden el dedo de otra, y así, y viceversa. El tema es en que el Vaticano es una ciudad que realmente no puede ser, o sea, son muy celosos a la hora de explorar un trocito pequeño que se considera como un micropaís, Ujú. ¿verdad? Pero tú no puedes entrar al Vaticano así como así. Claro. Tú para entrar al Vaticano, o sea, tienes que venir con permiso Hay que pasar un entrar, filtro, o hay que sea, pasar un filtro primero sí. a ver quién eres tú Exacto, tú y tienes con que qué pasar intenciones vienes. por una serie de pasos Ujú, para tu... ¡Ey! Entrar al Vaticano, o sea, es un proceso. ujú. Es un proceso. Entonces, no es como que, bueno, entré. Sí, uno- aquí estoy yo. aquí estoy yo, Fui a un centro comercial, como que fui al mall. Sí, No dame, es así. dame a tu mujer y me la llevo. Me la le voy a hacer sacrificio. Sí. O sea, no pasa así. O sea, el tema está en que sí o sí tienen que estar involucrados. De repente es uno más que otros de repente ni sabrán, así como le pasó al padre que perdió a su hija, que es a Manuela, así como han habido otras desapariciones también en el Vaticano. O sea, por lo menos uno de los temas muy importantes es que han habido más desapariciones, no solamente ha sido de Manuela. O sea, se desapareció Manuela y se habían perdido otras muchachas más. Entonces, y eso estamos hablando en los 80. De los 80 para acá, ¿cuántas personas no han desaparecido y no nos hemos enterado? No, y eso es algo que pasa a diario. Ajá. O sea, realmente es un tema bien interesante. Bueno, en estos días sacaron una película, recuerdo, que se hizo bien viral la película, que creo que fue el año pasado, hace un año, 2 años, Ajá. que hablaba sobre el secuestro y la trata de niños que hay alrededor del mundo. Ujú. Que era un policía que estaba investigando, estaban rodando la película, Claro. y al final se dieron cuenta que sí es una realidad mucho más de lo que uno se imagina. Claro, que fue con el mismo... Que el que hizo la película de La Pasión de De Cristo, Pasión de Cristo, sí, Sí. con el mismo actor. el mismo actor, sí. Ujú. Es muy curioso. Porque fíjate que aparece ese actor, hace esa película. Sí, sí. Ahorita se viene La Pasión de Cristo 2, que no es La Pasión de Cristo 2, sino se llama La Resurrección. Que es cuando ya Cristo revive y toda la cuestión. Bueno, que harán, no sé, sacarán... Mel Gibson
saca cosas muy, muy curiosas y muy... Sí, tiene muchos mensajes. Ajá. Muchos mensajes detrás de la película como tal, Por lo del menos- tema, del concepto como tal. Por lo menos en la conceptualización de la crucifixión de Cristo, hay varias partes donde él demuestra que ahí está Satanás. ¿Ves? Que ahí está acechando y riéndose, No, y es que esa y se- escena como tal es épica, como dicen, ¿no? Claro. O sea, porque sale como lo tienen cargado como un niño por un niño que parece un anciano, pero que a la vez se ve bien tenebroso, Ajá. ¿sabes? Y representa tantas cosas esa escena Ujú. a lo que es el mundo actual. Aunque sea una Exacto. película que he hecho hace 10 años, es una película que representa lo que es la sociedad hoy en día. Lo que ha sido la sociedad siempre. Ujú. Lo que pasa es que hoy en día tenemos esto, un celular, redes sociales, que tenemos más información. Pero la sociedad siempre ha sido así. O sea, hemos vivido los tiempos del canibalismo, de las guerras mundiales, hasta el mismo Jesucristo fue crucificado por el ser humano. O sea, Ujú. la maldad siempre ha existido. Claro. Es lo que siempre está en el día a día. Ujú. No, y ven, lo más interesante no solamente es el tema de los sacrificios, sino lo más interesante también es el tema de que cada vez más se ven cada vez más apariciones. Se ven cada vez, no solamente apariciones de espíritus, de demonios, cada vez más tangibles, sino que se ve lo que viene siendo también en los avistamientos de ovnis. O sea, cada vez se ven más ovnis en el cielo. Y la gente se asusta y dicen, wow, fabuloso, porque ven y es algo que, bueno, yo lo había visto por video, pero no lo había visto en persona. Por lo menos, si tú te paras a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, acá en Lima, o sea, tú te quedas viendo el cielo y ves cómo se mueven los ovnis, pues. Y es una cuestión que uno dice, no, porque una estrella no se mueve así. Y uno dirá, no, pero es que es un avión, porque está el aeropuerto, ¿qué tal? Pero no. O sea, el avión va por una ruta. El avión es imposible que zigzaguee. O sea, es una cuestión que zigzaguean en el cielo. Es una... O sea, Salen son tres, salen movimientos cuatro. que no hace un aparato electrónico. Exactamente. O sea, que si un lo dron. hacen, Un dron no hace un movimiento así. un dron no puede llegar a la altura en que está, en que se mueve esos objetos. Es muy por encima de las nubes. Un dron sube hasta ahí y se desploma. Y yo creo que una de las cosas que está pasando con el tema de todo este caos que está pasando en el mundo, y va influenciado mucho del tema espiritual, pero influenciado también con la parte de más extraterrestres. O sea, estamos hablando de que hoy en día se están descubriendo muchas cosas que el ser humano común, la persona común de a pie, de a calle, que sale todos los días a trabajar, se está dando cuenta de que hay fenómenos de los cuales se intentaron ocultar, que solamente salían en película, pero que hoy en día se ha vuelto una realidad. Claro. Por ejemplo, tú estás tocando un tema interesante sobre todas esas figuras que hay con luces y esas cosas, pero más allá de eso también es que comenzamos a ver situaciones que se supone que la política y el gobierno lo tiene como que lo maneja, lo tiene muy escondido, pero el ser humano se está dando cuenta de que pasan cosas en las que uno dice, pero realmente eso es causado por el hombre o es algo fuera de lo normal que nosotros se nos escapa de las manos, ¿no? Por ejemplo, el tema de desastres naturales, el tema de incluso temas religiosos que van mucho más allá de lo que la persona común puede percibir como algo normal. Porque, por ejemplo, si ahora que se viene esta nueva etapa de la Iglesia y el Vaticano, en una religión en donde siempre ha sido muy conservadora, porque probablemente una de las religiones más famosas del mundo, más seguidas del mundo, es la Iglesia Católica. Pero estamos viendo que también sus seguidores, por decirlo así, los que son realmente devotos, se están generando muchas dudas en realmente creer en lo que dice el Vaticano, en lo que dice la Iglesia Católica, porque ellos mismos demuestran señales de que ahí no hay algo que sea normal. Como que, ok,
si vamos a escoger al Papa y todo esto, pero ¿por qué salen estas teorías? ¿Por qué salen estas profecías? ¿Por qué el Papa dice esto y esto y esto? Ujú. ¿Por qué el Papa quizás quiere normalizar el tema de LGBT? El tema de lo que estamos hablando, del tema de los secuestros. O sea, ¿por qué están normalizando esto cuando eso no es normal? Ujú. Que no es que estamos en contra de las personas que tengan preferencias Exactamente. sexuales diferentes, cada quien con su vida lo que quiera. Solamente que Solam- a nivel bíblico, Exacto. a estamos nivel tanto con- bíblico no es algo que esté No es lo dentro de la Biblia. correcto. Exactamente. O sea, O lo sea, que dice la Biblia. Ajá. Según la Biblia, eso está prohibido. O sea, Exacto. es pecado. Exacto, es pecado. Es como que, bueno, el pecado del pecado. Pero bueno, al final todos somos pecadores. ¿No? Tú no tienes que ser homosexual para ser pecador. Todo, Claro, hoy en día con el exactamente. pensamiento ya peca. Ah, Entonces, a lo que me refiero es a la parte conservadora, ajá. ¿no? De que, ¿por qué el Papa o el Vaticano está aceptando de que la comunidad LGBT se pueda casar por la Iglesia Católica? No ha pasado, ¿no? Pero digamos que si llega a pasar algo así, que son rumores Ujú. que eso pueda pasar. Ahora, el tema de las profecías se habla de eso, de que va a llegar un punto en que la Iglesia Católica va a ser tan liberal que la gente ya no va a creer, Ujú. al menos los conservadores. Siento que esta nueva camada de juventud va a ser una juventud en la que la religión no va a ser algo fuerte en ellos. O sea, no le van a dar la importancia como, por ejemplo, hasta nuestra generación. Ujú. Nosotros quizá tenemos un poco más de respeto por la religión, Ujú. sea cual sea. No es solamente la católica, sea cual Exacto. sea. Tenemos como que un poco más de respeto hacia las religiones. Siento que la juventud de hoy en día ya no le dan la importancia ni siquiera a lo que es el concepto de una religión. Es que ese es el detalle. Ahorita la juventud en sí, en general, Sí, de verdad. el respeto realmente no solamente está fallándose el tema de la religión. Ahorita el respeto de la juventud actual A todo. se ha ido para todo. O sea, Sí, sí. ese respeto, por lo menos si hablamos de un tema de conversación normal, supongamos, te pones a hablar con un joven y no es como antes, bueno, discúlpeme, lo que pasa es que yo creo que puede ser esto. No, el joven de una vez, no, ¿qué va a saber usted? O sea, y Sí. uno en nuestros tiempos, cuando uno estaba... O sea, yo tenía Niño. 5 años, 7 años, y yo veía a un joven de 20 años y para mí era un señor, Ajá. ¿sabes? Hoy en día un niño de 7 años ve a una persona de 40 años y lo trata como que es su amiguito. Claro. O sea, oiga, fulano, hasta lo llaman por su nombre. Hola, Andrés. ¿Sabes? Antes yo, cuando venía una persona, señor, o a un tío, un familiar, mi tío, mi familiar, lo que sea. Entonces, era algo que ya el respeto se ha perdido. Ujú. Porque ya la juventud, como estamos hablando, el tema influye mucho. El sistema ha creado también una rutina de vida a las personas, sobre todo los niños que están creciendo, en el que el tema religioso ya se pierde porque el tema de las profecías, el tema de las reglas, nuevas reglas que está implementando el Vaticano, lo que sea, ya la gente comienza a perder el respeto. Las personas mayores comienzan a dudar y esa duda viene a las personas que están creciendo, a los niños. Ujú. Y los niños van creciendo en generación, se va a ir perdiendo las creencias. Por esa misma razón, por ejemplo, un joven de hoy de 10 años ve en TikTok al Papa o lo que sea y lo pasa. No le da la importancia, no le da el respeto. Claro. O sea, hoy en día un joven no tiene ese pudor de decir, no, yo no puedo hablar mal del Papa porque él es el que representa a Dios en la tierra. Es que de hecho, por lo menos uno de los temas muy importantes que cabe recalcar es el tema de que los jóvenes hoy en día usan mucho teléfono, tablet, y para niños tan pequeños no deberían. O sea, ya de por sí por la radiación que tiene de por sí el teléfono. O sea, ya eso les hace daño de por sí. Pero no solamente es por ese tema, sino es por un tema de que la responsabilidad de tener un teléfono en la mano es algo muy delicado. Porque no solamente es un tema también de la información que yo pueda conseguir, sino de las personas con las que se puedan comunicar. O sea, precisamente por eso es que hay muchos niños desaparecidos. Y cada vez hay más niños desaparecidos porque es muy fácil tú hacerte pasar por un niño de 7, de 8, de 10 años. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Soy Pedrito.
Y tú, bueno, mira, vamos a jugar en el parque, vamos a jugar. Y entonces de repente llegas al parquecito y ya, se llevan a Pedrito. Y ahí se fue y ahí se lo desaparecieron y toda la cuestión. Entonces es un tema muy delicado, es un tema que uno dice, pero ¿hasta cuándo? Pero es que también uno también tiene que ser el parado. Porque por lo menos, si uno es padre, uno tiene que, oye, mira, tú no debes usar teléfono. Que patalee, llore, lo que sea. Si nuestros padres a nosotros nos dijeron, oye, eso no. Porque nosotros no podemos hacer eso con nuestros hijos. Porque es que ese es el detalle. Nosotros no somos los mejores amigos de nuestros hijos. Nosotros somos sus padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, por lo menos, para aquellos que son padres, tienen que tomar disciplina en el asunto porque no es tu amiguito, tu hijo es tu hijo y es tu responsabilidad hasta que cumpla 18 años. Entonces, ya, mira, tú ya le vas explicando, mijo, lo que pasa es que tú estás muy chiquito, a partir de los 10 usted va a ver teléfono conmigo, a partir de los 10. ¿Pero por qué, papá? Si Juanito y Pedro, sí, pero Juanito y Pedro lo pueden secuestrar. Así, seco. Es que es un tema bien interesante porque ya hoy en día es como que es un poco inevitable que un niño no use un aparato electrónico porque ya toda la información se maneja de esa manera. Pero siento que el padre como responsable para evitar ese tipo de situaciones es como, ok, mi hijo va a usar el celular o la computadora o lo que sea, pero ¿qué usa? ¿Qué ves? ¿Qué estás investigando? ¿Con quién hablas? Y siento que a veces eso se pierde. Es como que le dan el teléfono al niño porque está molestando, el niño está llorando, toma, para que se entretenga, para que se calle, para que no llore, para que esto y aquello. ¿Sabes? Como que se pierde el prestar atención al niño. Y es por eso que hoy en día vemos todas estas cosas que están pasando. Incluso la juventud está creciendo sin pudor a nada. O sea, ya la falta de respeto hacia quien sea ya no existe. O sea, es como que me da la gana de decirle a esa persona las 1000 cosas que me pasen por la mente y lo hago porque me da la gana, porque no tengo educación. Claro. Ahora, para no desviarnos tanto del tema, pues estamos poniéndonos un poco... Tenemos que seguir hablando sobre también lo de la demonología. Exacto. Porque ahí es donde voy. Para nadie es un secreto que los dispositivos, los mensajes, es un contenido donde hay mucho que ver con todo esto. Y estamos exponiendo a nuestros hijos a eso. O a las generaciones venideras. Se supone, ¿verdad?, que si estamos viendo que está pasando algo mal, estamos viendo que se está acercando algo que se viene bien turbio, ¿por qué seguimos dándole las herramientas? Entonces, aparte de eso, o sea, mira, hay cosas que como dije el otro día, pero esta vez sí lo voy a decir bien, cuando el río trae piedras, lo dejo así. Es que eso no es reír, gente. No, con tus refranes no vamos a llegar a nada. Bueno, cuando el haitiano trae piedras es porque, bueno, suena el camino. Entonces, igualito, que está más enredado que el otro. Sí, pero bueno, eso no lo sé yo me entenderé. Dale. Entonces, el detalle es en que, o sea, un niño con este tema y ve, ¿y qué es esto, papá? ¿Y qué es esto, mamá? ¿Y qué es esto? Y tú empiezas a ver, bueno, no, eso es normal, hijo. Y de repente son cosas que son mensajes y encriptaciones que van directo con lo que viene siendo rituales, como tú estás hablando sobre lo de Lady Gaga, y nosotros estamos ahí embobados viéndolo. Yo por lo menos cuando veo vainas así que yo lo veo raras, medio raras, las quito, mano, porque eso abre portales. Porque para nadie es un secreto que aunque el teléfono esté encendido, nuestro teléfono es el espejo negro, al igual que el televisor. Por lo menos yo para dormir yo tengo que tapar todos los espejos. Hasta el televisor lo tapo. Porque de ahí pueden salir y de ahí pueden entrar. Se abren portales a través de esto. ¿Ves? Entonces,
en tema de seguridad, en tema de lo que vienen siendo los niños y así. O sea, y todo lo que es también el tema de demonología, cada vez se está arraigando más a las cosas que tenemos al día a día. ¿Ves? Entonces, claro, uno debe supervisar, sí, todo el tema, pero también uno también es afectado. Uno también es afectado. O sea, ahorita cada vez hay más personas con casos de depresión. Y son personas que de repente tú dices, no, pero ¿por qué? Pero si se tiene papá, tiene mamá, tiene... Y es por el mismo tema del teléfono. Y a veces de repente son mensajes que de repente la persona no tiene depresión, pero sufre un cuadro de depresión porque de repente son manipulados. Entonces, son personas que cuando van por una iglesia o cuando van por un sitio se sienten muy incómodos. Y eso no se veía desde que habían casos de posesión demoníaca. Ahorita cada vez más las iglesias están vacías. O sea, la única manera que tú veas una iglesia llena es porque es un día feriado y entonces lo agarran como que, bueno, esta vez sí vamos a la iglesia, es todo, vámonos para allá. O sea, pero mientras tanto las iglesias están vacías. Antes yo me acuerdo que uno iba todos los domingos a la iglesia llena. Sí. Tú pasas un domingo y vas al cine porque, bueno, una nueva película en cartelera y pasas por una iglesia, por lo menos aquí en Lima que hay bastantes. Tú pasas por el centro y las iglesias están vacías. Si hay misa y si hay todo y si hay gente más o menos un poco, pero muy poco a lo que debería de haber una iglesia un día domingo, normalmente. Y se supone que cada vez hay más población. Si hay más población debería haber más gente yendo a la iglesia, pero no es así. Es todo lo contrario, que es lo que venimos hablando. Cada vez hay menos personas creyentes a nivel religioso, de iluminación, de espiritualidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser más fuertes. Tenemos que ser mucho más fuertes, más potentes y más concisos con este tipo de temas. Porque no podemos dejarnos tampoco manipular. Sí. Ujú. Ahora, en el tema espiritual sí es importante porque estamos en una etapa de la historia de la humanidad en el que sí existe esa capacidad mental que tiene el ser humano que aún nosotros no sabemos cómo dominarla. Ujú. Ese tema, esa luz, como le llaman, que el ser humano tiene una luz y un brillo único, del cual el famoso sistema que nos gobierna sabe perfectamente cómo manipularlos. Por medio obviamente de las redes sociales, toda la información que percibimos, lamentablemente es una información que nos opaca mentalmente. Nos tiene en una rutina de vida en la que no podemos tener como que ese brillo mental, esa capacidad que nosotros tenemos de poder mejorar las cosas, de poder incluso uno como persona crecer. Porque nos llena de miedo, nos llena de intriga, nos llena de dudas. Y eso hace que, por ejemplo, pensar en un futuro ya sea un tema de miedo. De que, wow, si se va a acabar el mundo, o si hay una guerra, o si el tema político, el tema religioso. Por esa misma razón, hay muchas personas que están alrededor del mundo que se están dando cuenta de esto y se está experimentando que hay muchas personas abriendo los ojos como tal con el tema espiritual. Porque sí siento yo que ha habido a través de la historia como un dominio sobre la mente del ser humano que el principal o el principal objetivo es generar miedo en la humanidad. Que es, por ejemplo, el tema espiritual siempre lo han mantenido un poco como tapado, como tal, como siempre hay una intriga, un interrogante sobre el tema espiritual. Porque los sistemas siempre nos han tenido que tenemos que seguir las reglas que dicen X o Y religión. Pero cuando tú intentas como indagar mucho más profundo en cualquiera de esas religiones, entonces ya te dicen, no, tú no puedes investigar más de ahí. Ujú. O sea, no puedes hacer muchas preguntas, solamente tienes que regir las pautas que ellos tienen. Ujú. Entonces, si yo pertenezco a X religión y yo quiero entender el porqué de esto, o sea, tú me dices, no, que todos los domingos tienes que tomar esta agua, Ujú. pero no puedes preguntar el por qué. O sea, ¿por qué yo tengo que tomar esta agua? No es que si no la tomas serás castigado. Ujú. Es como Entonces, es como el tema de los testigos de Jehová. O sea, los testigos de Jehová, ellos no se pueden hacer transfusión de sangre. Creo que lo había mencionado en el otro podcast, si no me equivoco, ¿no? sí, algo así de eso hablamos. ¿Qué es lo que pasa? Que ese es el tema. O sea, si tú, por lo menos un testigo de Jehová, tú llegas a agarrar, a faltar por X o Y en alguna cuestión,
primero te empiezan con, tú sabes qué, y empiezan a chismosear, ¿no? Hasta que ya, mira, ¿sabes qué, Juanito? O sea, tú ya no eres parte de los testigos de Jehová, pero es una cuestión tan radical que hasta tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, todo el mundo te saca el cuerpo si todos son testigos. O sea, tú ya dejas de tener, no solamente es que dejas de ser testigo de Jehová, sino tú netamente dejas de ser familia de tus padres. O sea, es algo muy radical. O sea, yo opino que hay religiones que son muy radicales. Hay religiones que son ya muy exageradas a la hora de tomar decisiones. Porque se supone que si Dios es amor, porque sí, Dios es un Dios colérico, vamos a estar claros de esto. Dios es un Dios lleno de ira, pero también es un Dios que brinda amor. Se supone que si es un Dios cooperativo, O sea, un Dios es de un amor. Dios lleno de ira cuando no hace las cosas que son justas. Exacto. Y serás castigado si no haces las cosas bien. Se supone que es algo lógico. Claro. Pero, ¿qué se supone que es lo que debemos hacer que se supone que es bueno? Porque yo no sé si lo que me dice a mí la religión católica, de que si yo no voy los domingos a misa soy un pecador, pero aquel que hace daño y va los domingos a misa será salvado. Entonces es un poco controversial y un poco como, o sea, ¿por qué él sí, por qué yo no? Porque yo siento que si tú estás haciendo algo mal en este mundo, de alguna forma u otra, tienes que pagar las consecuencias. Exactamente. Y no necesariamente tiene que ser pagar las consecuencias acá en el planeta, en el plano terrenal, sino que en el plano espiritual. en el plano espiritual tú tienes que como rendir cuentas. O sea, porque no es justo de que, claro, yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿no? Dios juzgará a su manera y como quien dice, Él es el único que puede juzgar y perdonar a quien sea. Pero si nos vamos un poco más usando la lógica, una persona que ha asesinado a 20 personas va un domingo a la iglesia o antes de morir se arrepiente, será perdonado. O sea, siento que ese mensaje como tal es un poco erróneo, porque si una señora que ha crecido en la selva nunca en su vida le ha hecho daño a nadie, ni siquiera está adaptada a la sociedad en la que vivimos, en la que ha crecido toda su vida solamente para alimentarse, criar animales y sobrevivir, y esa persona nunca en su vida ha pisado una iglesia, ni tiene ni idea de lo que significa una religión, entonces esa persona sí es una pecadora. Ella va a ir al infierno porque ella no se arrepintió, porque ella nunca fue a la iglesia o no perteneció a una religión. En cambio tú, que has matado, has robado y has hecho todo lo que te da la gana, cuando ya eres viejo, tienes 50 años, yo me voy a meter a cristiano, me voy a meter a evangélico, me voy a meter testigo, me voy a meter católico, para que me perdone todas las fechorías que yo he hecho durante toda mi vida. Y como yo me arrepentí, entonces soy perdonado. Y salgo a la calle con mi carita de que yo, que fui un asesino y todo, ya soy bueno y Dios me perdonó. Quizás sí. Pero ¿será lo justo o será la verdad? No lo sabemos. Como dice, eso lo sabe Dios. Exactamente. Pero siento que uno como persona, usando la lógica, me parece que no. Que te arrepientas y ahora no quieres hacer las cosas mal, eso está bien. De que tú hiciste daño, hiciste cosas malas en el pasado, ahora te arrepientes tú como persona. Más no que me arrepiento para que Dios me perdone. Porque si no, no estás haciendo nada. Porque para que yo me voy a arrepentir, para que Dios me perdone, pero en mi interior yo quiero seguir haciendo las cosas que hacía. Pero como tengo miedo a que me van a mandar al infierno, que me van a hacer daño, entonces déjame arrepentirme por si acaso. ¿Sabes? No tiene sentido. ¿Sí me entiendes? Claro, es que mira, hay una cuestión. Uno de los temas muy importantes es en que precisamente por eso es que estamos pasando por todas estas situaciones y por eso es que toco mucho el tema de los demonios, de la espiritualidad, porque es algo en lo que estamos perdiendo. O sea, es algo en lo que estamos perdiendo, es algo en lo que le estamos dando brillo a esas entidades, le estamos dando brillo a gente que de repente no es buena. O sea, netamente, o sea, que tú los ves en la cara y tienen una malicia. No, y se nota, a veces uno siente la vibra, la mala vibra de las personas. Entonces, una persona como Elon, por ejemplo, Elon Musk lo ponen como chévere y que ese hombre es bien interesante. Él como persona es bien misterioso. Claro.
Pero tú ves a Elon y su cara o sea, es pesada. ¿Sí me explico? Y la gente dirá que lo metiste en una báscula, lo estás pesando. No, no. No, o sea, no. o sea, sino que de verdad tiene una vibra Sí, muy tiene pesada. tiene un aura pesada. Su Claro. manera de ver como lo percibe, sí. Es una persona. Igual que Putin. Ajá. Pero bueno, Putin Putin también. tiene una cara de malo que. Sí, por eso. Esto ya no hay que ver. O sea, ya no es, no es un una- Gabriel lo que tiene miedo. Es una persona que ha trabajado técnicamente o sea, trabajó en el Kremlin, técnicamente, trabajó con la Unión Soviética, o sea, ha sido de la KGB. Sí, es que el lenguaje corporal de Putin te inspira eso también, como que tú dices, o sea, son personas que imponen de cierta manera. Pero ahí es donde cae el tema. Ese tipo de personas, por ejemplo, se dice que Elon Musk es la persona que posiblemente es uno de los líderes del famoso anticristo, del famoso cambio mundial, del nuevo orden mundial, por los temas que él ha traído acá, como también, por ejemplo, Mark Zuckerberg con Facebook, con Meta, que Meta también trae este tema de la inteligencia artificial, como para tener la mente del ser humano dominada a raíz de la inteligencia artificial. Entonces vienen los MOOCs también con el tema de ir al espacio, y también involucrado también que es amiguito de Donald Trump. Y no O solamente sea, eso. son temas bien interesantes. O sea, fíjate que de repente él hace. O sea, le pusieron una multa y él es como que, bueno, normal. O sea, lanzó un carro para el espacio. ¿Verdad? Él lo lanza y no, bueno, vamos a tener que meterte una multa, vamos a tener que demandarlo, ¿qué tal? Dale, papi, yo tengo plata para contrademandar. O yo tengo- Mi tío Trump me defiende. No, es que ni siquiera, tiene tanta plata que no necesita esa vaina. No, pero el tema Sí. de leyes, o sea, es como todo, o sea, tú tienes de aliado a las personas más poderosas del mundo. Y posiblemente las personas mucho más poderosas del mundo que uno no conoce también están con él. Claro. No, y es que Elon técnicamente igual ahorita, con el dinero que tiene, con la posición política que tiene, porque él es parte ya del gabinete. Él es, Claro. él es la mano derecha de Trump. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde uno dice, curiosito. Pero, como te digo, o sea, él tiene una vibra muy pesada. O sea, él lo ponen, no, que Elon es genial porque Elon juega juegos online, que porque Elon le gusta el anime, porque Elon es un carajo bien onda, tú sabes, bien actualizado. Y eso no es así. O sea, que el carajo haga todo eso no significa que sea buena persona. O sea, es una estrategia de como dice, una estrategia simpatizar. vendiéndose él como persona. Claro, él busca hacer que la audiencia se simpatice Ujú. con él. Pero realmente ese tipo ¿qué tiempo tendrá de andar haciendo eso? Porque el tipo puede tener plata, pero ¿cómo se produce la plata, papi? Trabajando, pues. O sea, él puede tener miles y miles de millones, pero para poder mantener esos miles de millones tiene que Y estar en una empresa, en es la otra. que Entonces, ¿quién realmente ¿a quién le da tiempo de estar en 4 empresas al mismo tiempo y estar viendo anime? O sea, nadie. es que O sea. ese tipo de personas ya no van por plata. Ya el tema de ellos no es como nosotros, que queremos hacer algo por ganar plata, como el ser humano común. Estatus. Es lo que Ya yo- lo de ellos no es un tema de plata, ellos es poder. Y el poder no solamente se trata de decir soy presidente. O sea, ya hoy en día ser un presidente pasó a un segundo plano. Ya hoy en día estamos hablando de poder, es un tema espiritual, es un tema de, como dice el mismo Elon Musk, de a ver quién tiene la capacidad de dominar lo que está afuera del planeta y qué tanto poder me va a dar eso a mí. O sea, que el poder que él aspira es tan grande que ya el planeta le queda pequeño. O sea, ya él quiere irse mucho más allá. Ya él Ay. quiere irse, dominar a otro lado, a ver cómo funciona, qué pasa. Y si una vez él domine eso, pues él será el amo y señor del mundo, porque te estamos hablando de una persona que va a tener la capacidad de crear vida en otro planeta. Ya eso va a cambiar totalmente el rumbo del planeta actual que vivimos. Y toda la ideología como la conocemos. Todo va a cambiar. De hecho, es que vienen tantas cosas.
Mira, como lo del tema de que, bueno, la iglesia en su momento dijo que, bueno, los extraterrestres, el Papa Francisco lo dijo, los extraterrestres existen y los ovnis también. Eso sí existe. Claro. O sea, es como que, O sea, o sea, yo siento que el que hoy en día diga, no, eso no existe, no, o sea, ya es una persona Claro. demasiado ignorante, demasiado inocente. pero a lo que quiero llegar es que, o sea, así como o sea, ahorita ya no tienen filtro. Sí. Ya te lo dicen en tu cara. Mira, ya, bueno, sí, sí existen los extraterrestres. Y sí existen los ovnis. Y sí, la Tierra es redonda y toda la cuestión, pero ustedes son manipulados por nosotros y punto. Y si les gusta bien, y si no, bueno, mala suerte, confórmense. Vivan una vida normal y ya. Eso es lo que ustedes tienen que saber y listo. Y entreténganse con nuestro contenido. Eso es todo. Exacto. Así que bueno. O sea, es así, pues, o sea, lamentándolo mucho, pues. Sí, lamentándolo mucho, vivimos en un mundo lleno de caos, de mentiras y de profecías y misterios, que cada día van a ir descubriéndose muchas cosas, que siento que el ser humano cada día se va abriendo los ojos, pero ese despertar también nos va a traer muchas consecuencias, porque aquellas personas que se rebelen ante ese sistema y ante esa oscuridad que siempre ha estado, siento que va a haber consecuencias al tú rebelarte frente a todo eso que siempre nos han ocultado, porque eres una amenaza que muchas más personas abran sus ojos también. Y es un tema que es bien delicado, porque sí hay muchas personas intentando hacer cambiar la mentalidad de otros, pero bueno, yo he visto canales en YouTube, por ejemplo, que hablan cosas bien interesantes que son verdad, pero que el mundo lo oculta, y que ellos al final del día terminan pagando esas consecuencias, porque son bloqueados, son eliminados, son totalmente bloqueados como tal, porque al sistema no le conviene que personas intenten hacer que las otras puedan ver la realidad de la vida, que es una realidad mucho más cruda de lo que la gente se imagina. Lo que pasa es que vivimos en un mundo lleno de rutina, que la rutina nos hace ver las cosas que pasan alrededor. Es que uno está tan concentrado en lo que uno hace el día a día que ya, o sea, uno como que, bueno, mira, se murió el Papa, supongamos. Ah, bueno, ya se murió, bueno, ya, listo, tengo que trabajar porque tengo deuda. Y es así, pues, es que es la realidad de uno. Sí. O sea, pero esa realidad es lo que nos han hecho vivir a nosotros. Exactamente. Nos tienen en esa rutina, y es allí donde nos van a querer tener siempre. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos está llevando a eso, a que sigamos esa misma rutina. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a hacer todo, pero nosotros como personas mentalmente vamos a ser mucho más ignorantes y vamos a estar mucho más cerrados de lo que ya estamos, porque no vamos a tener la capacidad de análisis y lógica de usar nuestro cerebro a hacer un cerebro mucho más racional, mucho más lógico, porque vamos a tener esto que nos va a hacer el trabajo. Así que para qué yo tengo que pensar, para qué yo tengo que crear, para qué yo tengo que analizar, si esto me lo va a hacer todo. Si esta inteligencia que está acá va a hacer el trabajo por mí, me va a dar la información que ellos quieren, y esa información es la que yo voy a creer. Entonces, si nos dicen que el cielo es azul porque Elon Musk lo pintó azul, y ahora él va a querer que el cielo sea rojo porque lo va a pintar rojo, entonces todo eso lo vamos a creer, porque la inteligencia artificial nos va a dominar al punto de que toda información que llegue acá a nuestras redes es lo que vamos a creer. Y él quiere hacer vida en Marte. Y el tema es en que es curioso, porque no hace mucho, hace como 2 décadas, habían dicho, no, que en Marte posiblemente hay vida. Después dijeron, no, porque en Marte no puede haber vida. Pero después dicen, no, pero en Marte había agua. Y han pasado años. Sí. Y entonces como que uno dice, ¿será que sí hay? ¿Será que sí hay vida en Marte? Y ya están conquistando por allá, echando plomo ahí arriba en Marte. Claro, eso es algo que uno no sabe. Puede ser muchas cosas, o sea. Es que realmente, mira, se habla, por ejemplo, en la Antártida se hay mucha curiosidad. Se habla que pasando toda la Antártida y toda esa zona, hay un gran mundo completamente diferente al que nosotros vivimos, dominados por personas que nosotros no hemos visto. Pero es un tema que es una teoría. Claro. No es algo confirmado. Aunque eso es más que todo teoría conspiración. Pero más que todo de los terraplanistas.
Porque dicen, no, que tú llegas, pasas la Antártida, entonces el mundo sigue y sigue siendo una recta de recta, entonces No, va por no, otro no me mundo y refiero a así. eso. Me refiero o sea, a seres extraterrestres que hacen vida Ujú. en este planeta también, pero no, obviamente no ligado a la sociedad común que nosotros vivimos. Yo creería O sea, más. yo siento que es como que nosotros estamos en una matriz totalmente diferente a esa realidad externa que también Ya. está en este mundo. Mira, es curioso porque, bueno, no sé si tú te acuerdas, bueno, de un personaje muy importante como lo que es Superman, Ujú. ¿verdad? Superman, su guarida, su fortaleza la tiene en la Antártida. O sea, O sea, que Superman está en la Antártida. no, Hay un Superman acá y no lo sabemos. hay un Superman acá y no lo sabemos. No, sino que de repente, quién sabe, tendrá sus bases de operaciones ahí. A O sea, saber. el sistema, yo siento que sí. O sea, no es algo confirmado y no puedo decir si es cierto, una realidad. Pero yo siento que sí. O sea, siento que los gobiernos de este mundo y la gente de poder sí tienen como que un lugar donde planificar lo que va a pasar con la humanidad. Ujú, Yo siento que sí lo hay. Que no lo sabemos obviamente y no lo vamos a saber nunca porque nosotros no pertenecemos a esa élite. ujú. Nosotros lo único que hacemos es para levantarnos todos los días para ir a trabajar y comer y sobrevivir. Exactamente. Esa es la rutina del ser humano común. Pero la gente que está en la élite, que domina el mundo, realmente ellos sí tienen mucha más información y manejan mucha más información de la que nosotros podamos imaginar. Ujú. No, y lo más bravo es en que, bueno, nos tocará seguir el hilo a saber qué es lo que va a pasar, porque nosotros somos uno de cuantos de tantas personas y bueno, no sabemos, pues, o sea, tantas cosas que puedan suceder Y ya. y bueno, y ya. Así que bueno, Ujú. el día de hoy ha sido un contenido bien interesante. Espero que lo hayan disfrutado. Muchos temas, muchas cosas por hablar. Igual vamos a seguir haciendo mucho más podcast. Van a venir muchos temas bien interesantes que han pasado sobre misterio, sobre terror. Obviamente vinculado también a temas religiosos, políticos. Que al final todo se une, ¿no? Ujú. Así que nada, gracias por ver este video. No olviden suscribirse, dejar su comentario, siempre es importante. Y no se olviden, la campanita. La campanita para que le llegue la notificación de que cada vez que vayamos a subir un video. Así que nada, gracias de verdad. Y bueno, yo soy Jesús Reyes Jean Paul Guevara. y esto fue Código Narrativo. Oh, sí. Nos estamos viendo. Un abrazo. Código narrativo.